Hola, amantes del cine en Che, vemos una peli. Hoy les traemos un viaje vertiginoso a través de 7 películas de acción que, por una u otra razón, han caído en el olvido, pero que siguen siendo auténticas explosiones de adrenalina. Desde persecuciones policiales hasta tiroteos encarnizados en ambientes hostiles, estos filmes ofrecen entretenimiento de alto voltaje y personajes inolvidables. Preparen palomitas, ajusten el cinturón y abróchense el chaleco antibalas. Vamos a rescatar del olvido auténticas joyas del cine de acción. ¡Comenzamos! Atomic Blonde 2017. En el Berlín de 1989, justo antes de la caída del muro, la agente Lorraine Broughton de la CIA recibe una misión: recuperar una lista secreta que contiene nombres de agentes dobles. Con su estilo letal y carisma implacable, Broughton navega por una red de espías y traiciones, enfrentándose a veteranos de la KGB y a colegas poco fiables. Cada enfrentamiento dispara la adrenalina, desde brutalísimos combates cuerpo a cuerpo hasta persecuciones en calles gélidas. Al mismo tiempo, Lorraine debe lidiar con la desconfianza incluso dentro de sus propias filas. Conforme descubre verdades ocultas y alianzas efímeras, aprende que la lealtad es un lujo al espionaje. Su misión se complica con capas de engaño, y cada victoria la acerca a un desenlace que redefine su identidad como agente y persona. Entre sus actores principales encontramos Charlize Theron como Lorraine Broughton, James McAvoy como David Percival, un corrupto supervisor de MI6, Sofía Boutella como Delphine Lasalle, un contacto peligroso. ¿Por qué deberías verla? Con coreografías de acción realistas y un estilo visual frío y neón, Atomic Blonde es un festín para fans de espías modernos y secuencias de lucha sin concesiones. Dato curioso, Charlize Theron entrenó 6 meses artes marciales y parkour para realizar la mayoría de sus escenas de peleas sin dobles. Stakeout, Vigilancia, 1987. En un barrio residencial de San Francisco, el detective Chris Leckie recibe el encargo de vigilar a Maria Maguire, sospechosa de haber estado involucrada en un robo con asesinato. Junto a su compañero Bill Reimers, Chris se instala en un furgón de vigilancia camuflado como un servicio de mudanzas. Las jornadas se vuelven monótonas hasta que ambos policías, uno joven e impulsivo, el otro veterano y cínico, comienzan a entablar una relación especial con la intrépida y enigmática María. Con el tiempo, Lex se descubre que bajo la fachada de becaria universitaria, María esconde secretos que van más allá de su supuesta implicación criminal. Cuando un delincuente original vuelve a escena y amenaza con descubrir la operación encubierta, la tensión se dispara. Lo que era una simple vigilancia se convierte en un juego de gato y ratón, con tiroteos en calles desiertas y carreras a través de empinadas colinas. Chris debe decidir si seguir las órdenes al pie de la letra o arriesgarlo todo por proteger a la única persona en la que confía. Entre sus actores principales encontramos a Richard Dreyfuss como el veterano detective Bill Reimers, Emilio Estevez como el novato Chris Leckie, Madeleine Stowe como Maria Maguire, la vigilada. ¿Por qué deberías verla? Stakeout equilibra el suspense policial con momentos de humor y química entre sus protagonistas. Las persecuciones y tiroteos están coreografiados con ritmo perfecto, y la evolución de la relación entre los detectives y María añade profundidad emocional. Dato curioso, el rodaje incluyó persecuciones reales por las colinas de San Francisco. Un día de furia, Falling Down, 1993. William Defense Foster, un ingeniero desempleado, queda atrapado en un tráfico infernal en Los Ángeles en un caluroso día de verano. Frustrado por las injusticias cotidianas, precios desorbitados, inseguridad y burocracia explota violentamente contra la ciudad, desde una tienda de comestibles abusiva hasta un restaurante de comida rápida. Cada episodio profundiza en su crisis personal y social, convirtiendo su día de furia en una travesía por los extremos de la ira y la desesperación. Mientras la policía lo persigue, el capitán Prendergast ve en Defense la personificación del malestar urbano. Su cacería se convierte en un duelo moral. El viaje de Foster no es solo una cadena de actos violentos, sino un reflejo de las tensiones económicas y el colapso de las normas sociales. Al final del día, su cólera desbocada lo lleva al límite, una verdad incómoda sobre cómo la sociedad enfrenta la frustración individual. Entre sus actores principales encontramos a Michael Douglas como William Defense Foster, Robert Duvall como el capitán Prendergast, Barbara Hershey como Elizabeth, su ex esposa. ¿Por qué deberías verla? Un día de furia es un thriller visceral que mezcla acción con crítica social, ofreciendo una actuación inolvidable de Douglas y poniendo sobre la mesa la delgada línea entre indignación y violencia. Dato curioso, el guión se inspiró en los disturbios de Los Ángeles de 1992 y en estudios sobre la alienación urbana. Executive Decision,
Misión Base Kabul, 1996. Cuando terroristas toman un avión comercial y amenazan con un arma biológica, la CIA organiza una operación encubierta: clonar la voz del presidente para confundir a los anfitriones y, al mismo tiempo, infiltrar un pequeño equipo de élite dentro del Boeing 747. El coronel Austin Travis lidera la misión, acompañado por el especialista David Grant, experto en reanimación en pleno vuelo. A miles de metros de altura deberán neutralizar a los fanáticos antes de que el avión descienda sobre Washington. El plan perfecto se enfrenta a imprevistos, sabotajes internos, pasajeros inocentes como rehenes y la presión de pisos infinitos de fuselaje. Cada paso en el pasillo es un riesgo vital. Con explosivos improvisados y tácticas de asalto express, el equipo se debate entre rescatar rehenes y evitar un ataque devastador, mientras la tensión sube a niveles inverosímiles. Entre sus actores principales encontramos a Kurt Russell como el coronel Austin Travis, Steven Seagal como el Dr. David Grant, Halle Berry como la agente Jan. ¿Por qué deberías verla? Executive Decision ofrece un sólido thriller aerotransportado, combinando suspenso claustrofóbico con acción táctica y un villano icónico. Dato curioso, la secuencia del abordaje simuló explosiones reales en un fuselaje, usando un Boeing real modificado para filmación. Tequila Sunrise, 1988. En la soleada California, Nick Fresia, un oficial de narcóticos, tiene a su infancia amigo y antiguo narcotraficante, Dale Mac McKay, como su principal objetivo. Mac, recién salido de prisión, intenta dejar atrás la vida criminal con la ayuda de su novia y socio Carlos, mientras Fresia lucha entre la lealtad y el deber. La situación se complica cuando una narcotraficante rival aparece para ajustar cuentas y un exconvicto busca venganza. En un triángulo de viejas lealtades y nuevas traiciones, los viejos lazos se tensan al límite. Los atardeceres mediterráneos contrastan con las escenas de acción y los tiroteos nocturnos. Cada personaje juega su propia partida de ajedrez emocional. Fresia reprime sentimientos de amistad, Mac persigue redención y Carlos se debate entre la codicia y la protección. Entre persecuciones en motos y tiroteos en bares, la historia profundiza en el precio de la amistad y la posibilidad del perdón. Entre sus actores principales encontramos Mel Gibson como Nick Fresia, Kurt Russell como Dale Mac McKay, Michelle Pfeiffer como Joanne Valenari. ¿Por qué deberías verla? Tequila Sunrise combina romance, traición y acción en un thriller con química magnética entre Gibson y Russell, todo ello envuelto en una atmósfera ochentera inolvidable. Dato curioso, el título hace referencia a un cóctel, y durante la filmación el equipo desarrolló una auténtica receta de Tequila Sunrise que luego se popularizó en rodajes. Whiteout 2009, cuando un agente de servicio de Marshalls llega a la estación de investigación Amundsen Scott en la Antártida, se encuentra con una tormenta implacable que deja enterrado bajo la niebla y la nieve a todo el personal. La teniente Carrie Stetko, Kate Beckinsale, debe investigar el primer homicidio registrado en el continente helado mientras lucha por mantener a flote la operación de rescate. Entre excursiones en moto de nieve y patrullas en las pistas traicioneras, Carrie descubre que el asesino va un paso por delante, aprovechando el blanco absoluto del hielo para ocultar sus huellas y sembrar el pánico. Aislada y sin apenas refuerzos, Carrie se une a un forense de la estación, el Dr. John Fury, Gabriel Macht, y a un grupo de militares, entre ellos el sargento Heck, Columbus Short, para desentrañar la identidad del malhechor antes de que la próxima ventisca arrase con toda evidencia. Mientras la temperatura cae y la visibilidad se reduce a cero, cada confrontación en la madrugada antártica se convierte en un tenso duelo entre la lógica policial y la furia de la naturaleza. La traición y los secretos del equipo emergen con cada ráfaga de viento, desafiando tanto la cordura como la supervivencia. Entre sus actores principales encontramos a Kate Beckinsale como la teniente Carrie Stetko, dura y resolutiva, Gabriel Macht como el Dr. John Fury, el forense pragmático, Columbus Short como el sargento Heck, el encargado de la seguridad, Tom Skerritt como el coronel Grasso, figura de autoridad en la base. ¿Por qué deberías verla? Whiteout es un thriller de supervivencia con suspenso constante. La Antártida nunca había sido tan amenazante. La combinación de investigación criminal y clima extremo ofrece una experiencia que mantiene el pulso al máximo. Lawless 2012. Durante la ley seca en Virginia, los hermanos Bondurant operan una próspera red de contrabando de licores. Forrest, Jack y Howard construyen su imperio desafiando impuestos y a la despiadada Texas Ranger Charlie Rakes. La tensión crece cuando un funcionario corrupto decide someterlos, desencadenando una guerra sangrienta en las carreteras polvorientas del condado. Atrapados entre la ley y la ambición,
los hermanos luchan por proteger su familia y su forma de vida. Cada tiroteo, cada emboscada y cada traición marcan un paso más hacia la supervivencia o la caída. La película equilibra momentos de violencia cruda con escenas íntimas de camaradería y sacrificio. Frente al linaje de mafias y la brutalidad de Rakes, los Bondurant defienden su tierra con puño de hierro y corazón indómito. Entre sus actores principales encontramos a Tom Hardy como Forrest Bondurant, Shia LaBeouf como Jack Bondurant, Guy Pearce como el Ranger Charlie Rakes. ¿Por qué deberías verla? Con una ambientación impecable y un reparto estelar, Lawless captura la esencia ruda de la época y ofrece una historia de familia y honor en medio del caos. Dato curioso, el director John Hillcoat se inspiró en el libro The Wettest County in the World, basado en hechos reales, para recrear el ambiente de los años 20. Y así concluimos nuestro rescate de 7 películas de acción injustamente olvidadas. Desde persecuciones vertiginosas hasta odiseas de supervivencia, estos filmes demuestran que la grandeza no siempre brilla en taquilla. ¿Cuál de estas joyas piensas redescubrir primero? Déjanos tu elección en los comentarios, regálanos un like y suscríbete a Che Vemos una Peli para más recomendaciones explosivas. Nos vemos en la próxima entrega con más cine salvaje y puro.